Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandillara Ñe, estamos iniciando nuestro programa, como siempre, meditando la palabra de Dios, enriqueciéndonos con lo maravilloso que el Señor nos transmite, lo maravilloso que el Señor nos regala. Como siempre queremos iniciar bajo la protección y la fuerza del Espíritu Santo que nos anima, nos fortalece y nos inspira para que abramos el corazón también y podamos entender su palabra. Y bajo la protección también de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así iniciamos bajo esta protección del Señor, que nos acompaña siempre, día a día, nuestro curso sistemático, bíblico, hoy con este tema que hemos iniciado ya sobre el capítulo 18 del libro del Génesis. Es la visita que hace el Señor a Abraham en Mamre. Hemos hablado bastante al inicio ya sobre algunos elementos, un Dios que camina, ni que ñanderezara y peawe. Peaco dice ina ñandeyara oime ñandendive, o parupive, o guatá ñandendive, o guatá e oío ñemboya. Amba ella imagina curia Abraham, estaba, dice Abraham, junto al encinar de Mamre. Mamre para él significa su casa, su hogar, el lugar donde él se realiza. O pepe ñandeyara u ñande visita, peñanderoga pupe u peñandeyara. Entonces anila ya cama muere y peñandeyara que hoy me voy ñandendive, opa ara, ñandendive, peñanderoga para lleva. Y entonces por eso está diciendo que ahí viene Dios, es allí donde Dios está buscando a Abraham. Mientras él estaba también sentado a la entrada de su tienda, es otro elemento importante. Decíamos el sentarse, que significa en este caso, ¿verdad? Abraham en una actitud, podamos decir, por lo menos una de las acepciones del sentarse, para mí es importante, el de la escucha. Por ahí quisiera tomarlo, ¿verdad? Tal vez existen otras acepciones también interesantes que nos puedan ayudar, pero por lo menos a mí me gusta este aspecto de la escucha, así como María, decíamos en el Nuevo Testamento, Lucas, como le dibuja a María, Marta y María, una que está sentada a los pies de Jesús y escucha. Así también está abierto entonces al mensaje que está llegando con la visita del Señor en tu misma casa. Y después dice enseguida que alzando los ojos divisa a 3 hombres. El alzar los ojos también. Porque muchas veces nosotros tenemos, más que alzar los ojos, tenemos entonces la vista baja. Tal vez podemos imitar como aquella de Caín, ¿verdad? Que cuando nosotros no estamos con Dios, cuando no estamos con nuestros hermanos, cuando no hacemos bien las cosas, tenemos la cabeza gacha. Y Dios le dice ahí a Caín, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa? Tienes que vencer eso que te está doliendo, que tienes ahí internamente. Era en el capítulo 4 justamente, ¿verdad? El Señor miró con agrado, pero no miró. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. Caín que agacha la cabeza. El Señor, sin embargo, le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Bueno, el hecho de levantar los ojos, tener la cabeza erguida, mirar hacia el frente, es la única forma como nosotros podemos divisar, ver a un Dios que llega. Pero si estamos, porque el sinónimo de tener la cabeza gacha, de no mirar a los ojos, de no mirar a la persona, está significando que nosotros estamos enfermos interiormente. Está significando que nosotros no estamos en esa total y plena confianza
o en comunión con los demás. Caín de esta manera se está presentando como el que no está en plena comunión con su hermano, con Abel o con esa misma sociedad que le reprende, digamos. ¿Por qué? Y porque si no estás obrando bien, te das cuenta que todos te van a reclamar. Y entonces vos, al sentirte reclamado, claro, mejor cabeza gacha sin mirar a los ojos. Y entonces aquí continúa después diciéndonos que él ahora divisa a 3 hombres que estaban parados cerca de él. El número 3 también nosotros nos hemos hablado en este sentido, por lo menos en la definición, ¿verdad?, de los 3 hombres que llegan aquí. Significa principalmente estos 3, significa esa perfección de la comunidad, esa perfección del Ateguazú, del Cajal. El 3 siempre es el número perfecto. Justamente en estos días un ingeniero me estaba explicando que dice que todas las figuras geométricas y todo lo que se hace sobre la ingeniería se basa sobre el número 3, porque como es el punto de apoyo, es el único que no puede deformarse. Todo lo demás puede deformarse. Todas las otras figuras, todas las otras imágenes pueden deformarse. Sin embargo, el número 3 no, porque uno le apoya al otro. Y esta es la figura de la comunidad, el número 3, porque ahí nada se deforma, ¿verdad?, sino que todo está concentrado en ese elemento que encontramos. Y es la figura entonces que encontramos aquí, ¿verdad? Es la fuerza también que nosotros estamos encontrando en la comunidad. Entonces estos 3 hombres que vienen, que se acercan, apenas decíamos que los vio, corrió a su encuentro. Esto habíamos hablado de hospitalidad principalmente, es un encuentro, es un adelantarse, es un recibir. Es un Abraham entonces que ante la necesidad, o es un Abraham que cuando ve a las personas que están en movimiento, entonces ellos son los primeros en acercarse. Y así corre, ¿verdad?, para recibirlo. Incluso se inclina hasta el suelo. Si quieres, hazme el favor, te ruego, que no pases de largo delante de tu siervo. Es decir, él ya está descubriendo en esas personas que se acercan, en esas personas que llegan a Dios mismo. En esas personas. A que se coñan de Yarajina, yo a ver en Dape, que esto, que aquello. Pero ella lleva enseguida, ñemboyata, de sueñan de Yara, yuque, porque de lo más importante, añesuta, ayeruetan de, ¿verdad? Yuque, a ver, porque eso es lo más importante. Aquí todavía no te está diciendo que es Dios, ¿verdad?, el que está llegando, pero es el descubrir entonces en la persona que están llegando, en las otras personas, en el prójimo, digamos, está descubriendo a un Dios que llega. Y entonces esta es la actitud. No hace falta que te diga, no hace falta que te presente su carnet de identidad, porque en ese sentido. Dere yesha kwa, andere yesha. Pendera pisha pereja peñan de yaraboy o guajejan en endabe o haoyeruresen de hina pe hoy conteme mía ayepa. Entonces es la actitud de Abraham que se abre, ¿verdad?, a esta gracia de la visita. Incluso le ofrece: yo haré que les traigan un poco de agua, peyepujeimíquena, ave peyumí peñenomí, descansen a la sombra del árbol. Una apertura total, una generosidad, un recibimiento abierto. Yo haré que les traigan un poco de agua, ¿verdad? Y después, mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas. Aquí también reflexionamos sobre el reparar las fuerzas, el pan, la vida, que después tenemos muchos otros momentos y muchos otros elementos donde encontramos el reparar las fuerzas. La fuerza del hombre que se reabastece desde la fuerza de Dios, el pan de vida, diríamos en este caso para nosotros. Y después ellos respondieron: está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue a la tienda donde estaba Sara y le dijo: pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después corrió hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió.
Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos le dijo: volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había escuchado a la entrada de la tienda que estaba justo delante de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad, y los periodos de Sara ya habían cesado. Por eso ella rió en su interior mientras pensaba: con lo vieja que soy, volveré a experimentar el placer. Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, pensando que no podrá dar a luz por ser tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Ella tuvo miedo, trató de engañarlo y le dijo: no me he reído. Pero él le respondió: sí, te has reído. Bueno, esta es entonces la segunda partecita que nosotros leemos aquí, ¿verdad? Después de haber reflexionado sobre la hospitalidad. La hospitalidad ahora nos trae, digamos, entre comillas, un premio. Volveremos enseguida para reflexionar esta partecita en Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra. Nuevo.
Y seguimos con más Ñande Yarañe. Estamos reflexionando Génesis capítulo 18. Y ahora queremos entrar en esta segunda partecita, ¿verdad? Que nos habla desde el versículo 6, después de este encuentro, después de esta hospitalidad que ofrece Abraham, con todas estas características propias de los versículos de esta perícopa. Ahora, al entrar en el versículo 6, nos dice: Abraham fue a la tienda donde estaba Sara y le dijo: pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Aquí siempre seguimos sobre ese aspecto de la hospitalidad, en donde entra ya también la figura de Sara, la princesa, como decíamos, que había cambiado ya la propia identidad de Sarai a Sara. Es entonces el hecho de actuar con prontitud, ofrecer lo mejor. Toma 3 medidas de la mejor harina. No es que ofrecemos cualquier cosa, sino que ofrecemos lo mejor que nosotros tenemos. Esto se refiere, esto de harina también, según el Antiguo Testamento, la misma palabra que aparece posteriormente cuando se habla de los panes ácimos. Es decir, ellos ya están haciendo también, como decíamos, una conexión. Están diciendo que aquí está el fundamento de lo que después nosotros lo tenemos, ¿verdad?, en esta celebración de la Pascua que será posteriormente. Esto es muy importante, cómo la Biblia lee a la propia Biblia. Esto es lo que nosotros estamos llamando la relectura que se hace. Se utiliza la misma palabra en hebreo. Esto que dice aquí, la mejor harina, también se utiliza para ese pan ácimo, es lo mismo. Amásalas y prepara unas tortas, es decir, lo mejor que nosotros ofrecemos ahí como ofrenda al Señor, también le estamos ofreciendo ¿a quién? Le estamos ofreciendo a estas personas que se acercan. Nosotros no sabemos quiénes son estos 3 que están llegando, estas 3 personas. ¿Es Dios mismo? Ciertamente que muchos hablan de un Dios que se está acercando, de unos ángeles. Los ángeles, los angelos, son los enviados de Dios. O por otra parte son estos 3 hombres, como decía recién, que significa también el propio hermano, el prójimo, el que está a tu lado, el que necesita de hospitalidad. Porque recuerden, como siempre insistimos nosotros, estamos hablando para una historia de salvación. Y al hablar de una historia de salvación, estamos hablando de una situación concreta de vida en donde ellos se mueven. Y entonces es una enseñanza, es una pedagogía. La Biblia, antes que nada, es un libro pedagógico. Para eso se escribe. La comunidad, reflexionando, quiere transmitir y quiere decir y quiere dejar por escrito: atención, esto es lo que nosotros estamos enseñando, esto es lo que nosotros estamos viviendo, esto es lo que nosotros tenemos que pasar de generación en generación. Y aquí entonces por eso te está hablando que el mismo pan, esa misma harina que le está ofreciendo, es lo mismo que después también se está ofreciendo en el templo. Y bueno, y seguimos aquí después, posteriormente, una vez que prepara las tortas, dice: corrió hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que inmediatamente se puso a prepararlo. También la disponibilidad, elige el ternero tierno y bien cebado. Es decir, es la prontitud en atender a Dios, o la prontitud en atender al prójimo, o la prontitud de atender a Dios en el prójimo. Y todo a disposición, lo mejor justamente para ese que está llegando, de una situación, sobre todo de hospitalidad, y sobre todo de el ofrecer lo mejor. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Lucas capítulo 15. Cuando el hijo pródigo vuelve, ¿qué es lo que el padre hace preparar inmediatamente? También, el ternero tierno, cebado, el que está preparado, es lo mejor que tenemos que ofrecer. ¿Cuál va a ser después la actitud del hijo mayor? ¿Quién es ese que vino aquí? Ese hijo tuyo, ese no es mi hermano, ese es hijo tuyo, a quien ahora mandas matar el ternero cebado. Es decir, todo lo contrario de lo que nosotros estamos reflexionando aquí. ¿Se dan cuenta qué hermosa que es la Biblia?
Y para eso tenemos que conocer bien el Antiguo Testamento y no mirar el Antiguo Testamento como si fuese algo como un tabú, ¿verdad? Como una cosa incógnita para nosotros. Sin embargo, es la fuente, es la raíz, es la base de todo el cristianismo. Porque en Jesús después se realiza, se plenifica el Antiguo Testamento. Y bueno, si es así, tenemos que entender muy bien qué es lo que tenemos en el Antiguo Testamento para decir en Jesús se ha planificado esto que nosotros estamos leyendo. Bueno, aquí entonces es el ternero cebado que se prepara y se ofrece a ese que está llegando, a ese que necesita, a ese que estuvo por el camino, a ese que ha pateado el desierto, a ese que ha pateado durante largas marchas y por fin se encuentra con una persona que lo recibe, es la hospitalidad. Luego tomó también cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Aquí el Obed, el nombre, viene del servicio, que significa esclavo. Es decir, el ponerse al servicio de, el servir, se puso al servicio, lo sirvió. Prepara todo lo que tiene, se esfuerza en ofrecer todo lo que tiene y aquí entonces le ofrece a este huésped. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos debajo del árbol. Esta es otra actitud para decirnos entonces el respeto y la reverencia total hacia estos que han llegado. Por una parte podemos pensar, podemos decir, bueno, ¿será que porque él se dio cuenta, será que él sabe que este es Dios, que se está manifestando aquí en estas personas? ¿O simplemente será que está queriendo desarrollar el aspecto de la hospitalidad en donde uno, dentro de ese amor al prójimo, ofrece todo lo mejor de sí mismo, ¿verdad? El quedarse de pie, ¿se acuerdan? Esa posición dentro de la Biblia que dijimos, el estar de pie significa el estar atento para la batalla, para la lucha, para el movimiento, para el servicio. El abad, el esclavo quiere decir eso, ¿verdad? El esclavo. Yo soy el esclavo, yo soy la esclava. También encontramos esta relectura en varios lugares del Nuevo Testamento. María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Imagínense, es la palabra mágica del cristiano, es la palabra profunda del cristiano. Por eso yo no sé por qué muchas veces muchas personas, sobre todo dentro de las sectas, no quieren saber nada de María, como si fuese, no sé, una cosa que ni aparece, ¿verdad? Tal vez hasta hablan mucho más de Rahab, no sé, de una prostituta, o de Ruth, o de la Magdalena, etc. Pero de María, que es nada más y nada menos que la madre del Salvador, entonces no queremos hablar, no queremos decir. Y utiliza incluso la misma raíz, el Obed, el Abad, el servicio, el ser esclavo de, yo soy la esclava del Señor. Está utilizando, parafraseando justamente el inicio de una historia de salvación. A través del servicio entonces está llegando Dios, porque aquí también es un anuncio de qué, y justamente para Abraham el anuncio de alguien que va a continuar con la generación de Abraham, de alguien que va a nacer para continuar el plan de Dios. Si le había pedido que forme un pueblo, el pueblo elegido, bueno, y le dijo Dios, ¿verdad? No, de tu descendencia. Dice, yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. Esto tenemos que tenerlo en cuenta y esto es muy importante porque no podemos nosotros quedarnos simplemente pensando, ¿verdad?, en estas cosas que después no llegamos a comprender, ¿verdad? Todo está unido, todo tiene la fuerza de una mujer que se pone al servicio de, en el caso de María. Pero aquí nos está hablando nada más y nada menos que de Abraham, el que se pone de pie, el que está atento a las necesidades de sus huéspedes y el que va a responder a aquello que sus huéspedes le están pidiendo. Vamos a volver enseguida con más ñande yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36.
en la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos volviendo con Ñandeyarañe'e, nuestra reflexión desde Génesis capítulo 18. Estamos ya en el versículo 8, cuando decíamos que Abraham toma de la cuajada la leche, el ternero, le sirve a los huéspedes. También, mientras ellos comen, él se queda de pie, decíamos, al lado de ellos, en esa señal de estar atento, el giborín, el que está de pie, el que está atento para el servicio, el obed, abad, el esclavo, lo que necesita. ¿Verdad? Ahora viene un pequeño diálogo, ¿verdad? El 9. Dice, ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ya comienza la pregunta porque ellos están pasando y traen una misión específica, especial. Es justamente la de presentar y la de decir aquello que nacerá, aquello que vendrá, esa promesa del Señor para con Abraham y también para con Sara. ¿Dónde está tu mujer? Primer elemento. Ahí en la tienda, les respondió. Es decir, también Sara está en ese lugar de su propia historia, en ese lugar de su trabajo, digamos, en ese lugar que significa su hogar, su casa. Es allí donde Dios nos sorprende. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sara? ¿En qué lugar se encuentra Sara? Sara también se encuentra, como cualquiera de nosotros, en su propia casa. Sara se encuentra también, como cualquiera de nosotros, en su trabajo. Y es hasta allí donde Dios vendrá caminando, es hasta allí donde Dios vendrá buscándonos, es hasta allí donde Dios se preocupa, pregunta por nosotros, quiere saber dónde estamos, porque ahora nos dejará una misión. Y le dice, ahí está en la tienda, le respondió. Y uno de ellos le dijo, volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había escuchado a la entrada de la tienda que estaba justo detrás de él. Bueno, aquí entonces el elemento de la promesa que se está cumpliendo, que se está haciendo realidad. Le dice uno de ellos, volveré a verte sin falta en el año entrante. Es la promesa de Dios que ahora viene como regalo, como don para Sara y para Abraham. Para ese entonces Sara habrá tenido un hijo dentro de un año. Y claro, son 9 meses. En este momento se engendra.
Esto es lindo porque es la comparación, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer de otra manera con el anuncio del ángel a la Virgen María, ¿verdad? Lucas capítulo 1, cuando habla que Dios envía, ¿viste? Es el enviado, de nuevo, el ángel que aparece. Y aquí aparece con un nombre específico, ¿verdad? Gabar el, fuerza de Dios. ¿Qué es lo que engendra en el seno de María? Es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios. Por algo dice Gabar el. Gabar el es enviado a una ciudad llamada Nazaret, y ahí estaba una virgen desposada llamada María. Aquí entonces viene el ángel también, digamos que es el ángel, son 3 personas. Uno de ellos tiene el contacto y el diálogo con ellos. Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Entonces, ¿y cómo es esto, verdad? Es una promesa, es la fuerza de Dios. ¿Cómo es que nace este hijo? Veremos entonces, seguiremos. ¿Cuál es entonces esta promesa que después se realiza? O mejor dicho, esta es la promesa que deberá realizarse, y veremos cuál será la metodología. ¿Cómo llegará entonces a esa realización plena? Le dice: mientras tanto, Sara había escuchado a la entrada de la tienda que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los periodos de Sara ya habían cesado. Bueno, aquí está. Qué espectacular esto, ¿verdad? Sobre todo para decir un poco ciertas cosas, ¿verdad?, a estas personas, ¿verdad?, sobre todo de las sectas, que muchas veces no llegan a aceptar ni a entender, ¿verdad? Cuando encontramos en el Evangelio con respecto a María, ¿verdad?, que dice, no conozco varón. Es otra historia, pero es el mismo elemento que está por debajo, ¿verdad? No conozco varón. Es decir, estoy sin ninguna relación con ningún hombre. Y después le dice, bueno, no te preocupes, el Espíritu Santo, te dice bien, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su gloria. Bueno, eso dice el Nuevo Testamento, es una relectura profunda de este pasaje también. Aquí te presenta todavía mucho más concretamente en este lugar narrativo, ¿verdad? Porque Abraham y Sara eran ancianos de edad, eran ancianos ya no podían tener. Incluso te dice, los periodos de Sara ya habían cesado. Sara indica tu veima y memb, upea con las isiahina, ya inwainima, ya isha imbama. Entonces es imposible, upea con las iandehina, es imposible. Y también Abraham, pobrecito, ya está con mucho tiempo, ¿verdad?, con mucha edad. Por eso ella se rió en su interior mientras pensaba, con lo vieja que soy volverá a experimentar el placer, digo, a Sara. Bueno, pero yo estaba haciendo esa comparación, ¿verdad?, porque al final de cuentas es justamente la fuerza de Dios entonces la que está por actuar. Justamente este anuncio que está haciendo Dios es porque para Dios no hay nada imposible, va a utilizar hasta los mismos elementos, las mismas palabras. Ahora, nosotros creemos lo que está aquí en el Génesis, ¿verdad?, pero no creemos lo que dice con respecto a María. Esto es como un poco extraño, ¿verdad? O sea, creemos lo que nos conviene o creemos lo que pensamos que nosotros entendemos, ¿verdad? Entonces, si no entendemos el aspecto teológico y si no entendemos ese aspecto, ¿verdad?, literario, lingüístico, o sea, de la lengua de por sí, o el género literario, yo diría que es mucho mejor, claro que después será imposible, ¿verdad?, comprender, porque nos quedamos en la letra. Nos quedamos solamente en lo que nosotros interpretamos o queremos interpretar. Y después no se olviden que todo esto está escrito dentro de una tradición. Y todo esto se fundamenta dentro de una tradición. La Biblia se escribe dentro de la iglesia, es decir, es una comunidad cristiana la que escribe la Biblia. Es esa reunión, es esa liturgia, es ese pensamiento de la comunidad, del cajal y de la iglesia que comienzan a reflexionar. Y reflexionando entonces comienzan a escribir lo que ellos saben, lo que ellos viven y lo que ellos por fe están viviendo. Eso es lo que nos están transmitiendo. O sea, ellos están transmitiendo su propia fe, lo que se está escribiendo aquí. Esto no es que está viniendo del cielo porque un angelito vino a escribir.
Y entonces la tradición va por su cuenta y dice cualquier cosa de lo que está escrito aquí. No, por favor. Lo que está escrito aquí es lo que la comunidad, la eclesia, el cajal está entendiendo de su propia fe. Ellos dejan por escrito su propia fe. Y si es esto lo que nos está transmitiendo, entonces es importante mirarlo desde ese pensamiento de la tradición. Y dice justamente aquí, veamos de nuevo, ¿verdad? Con respecto a Sara. Abraham y Sara eran ancianos de edad, avanzada ya los dos. Y los periodos de Sara ya habían cesado, es decir, Opamayui, y ya no puede tener hijos. Por eso ella se rió en su interior mientras pensaba, con lo vieja que soy, ¿qué? Volveré yo a experimentar el placer, hey Sara. Y cierto, o sea, ya no podría más, humanamente hablando, ahí está, humanamente hablando. Además, mi marido es tan viejo, y tú ya traían ahí, Hipocambama, Abraham, o sea, ya no cree. Ahí está la duda también, ¿verdad? Es lo mismo que Abraham, más o menos, que hace rato estábamos diciendo. Por una parte orovía, por otra parte ya te cundo orovía y para bipolar ya lleva. Bueno, pero ella se pregunta, yo volveré también, así como había dicho Abraham, a experimentar el placer. Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ahora se dirige a Abraham, porque es indígena, Peñán de Yara. Ahora ya dice el Señor. Ahora dice el Señor. Entonces cambia totalmente de estos hombres que estaban, que nosotros consideramos estos ángeles, decíamos. Pero ahora cambia de repente. Ahora la relación y el diálogo será con el Señor. Ve Adonai. ¿Por qué se ha reído Sara pensando que no podrá dar a luz por ser tan vieja? Es una pregunta, ¿verdad? Retórica, es decir, que le está diciendo cómo vos estás pensando, o qué es lo que Sara, mejor dicho, está pensando, o mejor dicho aún, es que Sara no confía en Dios, o de otra manera, es que Sara no tiene fe entonces en la acción y el poder de Dios en su vida. Y bueno, veremos enseguida más respuestas sobre esta pregunta tan importante que le hace el Señor a Abraham. Volvemos enseguida con Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF.
Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y estamos volviendo con Ñandeyarañe, estamos reflexionando sobre Génesis capítulo 18, estamos ya en el versículo 12 en adelante, cuando decíamos que Sara se ríe. Entonces los ángeles o estas personas, estos tres hombres que se habían presentado, le hacen la pregunta, ¿verdad? A Abraham. Ella que se rió le dice, ¿por qué? ¿Por qué? El Señor le dice, ¿por qué se ha reído Sara? Pensando que no podrá dar a luz por ser tan vieja. Y sigue la pregunta, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Es lo mismo que nosotros decíamos anteriormente, ¿verdad? Cuando hacíamos la comparación con el capítulo 1 de San Lucas. Porque en este diálogo con el ángel también, con el ángel Gabar, la fuerza de Dios con María, que ella dice, no conozco varón. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Es la misma relectura que estamos haciendo. Es lo mismo que nosotros encontramos aquí en el Génesis y lo estamos aplicando con una relectura también. La fuerza de Dios, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Es decir, que la fuerza de Dios puede cambiar, puede transformar en la medida en que nosotros, ¿verdad? Nosotros respondemos a lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva, y ahora viene una certeza, esta presentación que es una presentación certera para Abraham y ciertamente lo será también para Sara. Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, el próximo año, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 12 meses, entonces Sara habrá tenido ya un hijo. Sara habrá tenido ya un hijo. Ella entonces tuvo miedo, trató de engañarlo y le dijo, no me he reído. Pero él le respondió, sí, repukagol, te has reído.
Bueno, Isaac, ya sabemos lo que significa, el hijo de la risa, justamente. Eso quiere decir en hebreo, Isaac, el hijo de la risa. Bueno, pero para nosotros lo importante es volver a centrarnos y a entender lo que nos quiere decir esta parte de nuestro texto, ¿verdad? De nuestra perícopa. Desde ese momento en que le dice, ¿por qué te has reído?, nos está haciendo pensar en la falta de confianza tal vez, o que nos llega a captar, a entender profundamente lo que ellos están queriendo transmitir, ¿verdad? O sea, no sabe bien lo que Dios le está pidiendo, entonces ellos como que se asustan, como que ellos no responden todo, ¿verdad? Y desde ahí entendemos todos los demás. Cuando le hace, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Esta es una pregunta para nosotros tan clara, tan linda, ¿verdad? Porque nos vuelve a hacer recordar lo que después nosotros reflexionamos en el Nuevo Testamento, la comunidad cristiana que reflexiona y que entiende y que dice, bueno, esto que nosotros vemos aquí es lo que se repite después de nuestra historia. Diga tú ya puka veñan de yara lleva. Amba ereubeja porque ñan de yara ecola ipu acapaba, dice nuestro santo cuando cantamos. Ipu acabeba, ipu acapaba. Es el Dios para quien no hay nada imposible. También para nosotros, ¿verdad? Que estamos haciendo este camino de reflexión, este camino de estudio. Ciertamente que no estamos entrando tan profundamente en todos los elementos, pero sería tan interesante. Nosotros les ofrecemos, como siempre, ñande yara ñe en vivo y en directo, ya es bebeya, ¿verdad? De nuestros cursos bíblicos que estamos teniendo. Todos están invitados, todas aquellas personas que quieran seguir, que quieran profundizar un poco más, que quieran hacer un estudio más bien temático sobre ciertos puntos. Entonces, lo importante es difundir, conocer, estudiar, utilizando de los materiales que nosotros disponemos en nuestras manos. Las ciencias auxiliares, yo le digo, porque son las ciencias que nos auxilian para que nosotros podamos hacer una buena exégesis, es decir, extraer del texto, saber lo que el texto nos está queriendo decir, meterlo dentro de una estructura, que es una estructura, macroestructura, grande. Dentro de eso entra toda la palabra de Dios, entra la revelación de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de su enseñanza. Ese es un elemento dentro de la tradición. Y recordando también que dentro de esta revelación encontramos esa interpretación que es muy importante, pero dentro de la tradición, dentro de la iglesia. ¿Por qué? No es solamente porque uno se vuelve fanático, tiene que ser dentro de la iglesia, no, sino que porque el fundamento de la Biblia lo encontramos dentro de una comunidad que reflexiona. En un aspecto litúrgico, es decir, nosotros nos encontramos con personas que creen en Jesucristo, unas personas que creen en Dios, pero desde esa fe y desde esa creencia entonces comienzan a interpretar y desde esa interpretación comienzan a escribir su experiencia. Esa experiencia es lo que nosotros llamamos los libros canónicos que hoy tenemos en nuestra Biblia. ¿Se dan cuenta? Que es entonces un camino del pueblo, un camino de la gente. Es una reflexión de la comunidad, es una reflexión de la iglesia. Y a esa reflexión nosotros le llamamos tradición. La tradición no es solamente porque se hizo en Dalle, porque una repetición que... No, eso no es tradición. Eso es un concepto erróneo de tradición. Tradición no es yo creo por tradición. No, eso no quiere decir creer por tradición. Tradición significa justamente entrar en el caracú de la cuestión. ¿Por qué la comunidad? ¿Por qué la tradición? ¿Por qué estos primeros cristianos? ¿O por qué estos judíos, en este caso en que se está escribiendo el Antiguo Testamento, reflexionan sobre este aspecto e insisten en este aspecto? Aquí está entonces lo importante para descubrir. Y eso solamente lo vamos a hacer desde una exégesis que valga la pena. Exégesis que valga la pena quiere decir nada de fanatismo, sino que un estudio profundo, un estudio serio, dejándonos acompañar también por las varias ciencias que hoy ayudan, pero en forma espectacular, a la interpretación de la Biblia. Una vez que tengamos estos elementos, entonces
todo el aspecto de la fe y todo el aspecto litúrgico y todo el aspecto de nuestra vida en una aplicación de la hermenéutica, como se dice, ¿verdad? Entonces será mucho más fácil, o por lo menos será para nosotros mucho más digerible. Y una vez que nosotros entendemos ese mensaje, porque aquí ya lo tenemos, ¿verdad?, en la vida bien claramente, entonces ahora va a quedar en nuestras manos el exigirnos, el procurar vivirlo. Bueno, queridos hermanos, así entonces estamos concluyendo hoy este Ñande Yarañé, este programa que estamos haciendo en el día de hoy. Y antes de despedirnos, les dejo la invitación. No se olviden que todos los domingos a las 8:30 estamos en Red Guaraní, con la repetición también en el mismo canal a las 16 horas. Nos vemos con Ñande Yarañé dominical, todos invitados. Y les dejo la bendición del Señor que les acompañe siempre durante este fin de semana también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.